Hola, hoy vamos a viajar a una época de una agitación increíble, la Argentina de los años 60 y 70. Fue un tiempo de explosión cultural, sí, pero también de una lucha política intensísima, dos fuerzas que, a menudo, parecían ir en direcciones totalmente opuestas. Y justo en medio de todo ese torbellino, el propio cuerpo de la gente joven se convirtió en un campo de batalla. Fijaos en este anuncio de ropa de 1966. Es que da en el clavo, captura a la perfección las contradicciones de la época. Plantea una pregunta: ¿cómo se podía ser a la vez un revolucionario audaz y un seductor con clase? En una sola frase, ahí está toda la tensión que sentía la juventud argentina, que se veía como atrapada entre dos mundos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, teníamos la revolución cultural, que iba de celebrar el deseo, la moda, la liberación sexual. Y por otro, la revolución política, que exigía todo lo contrario: disciplina, sacrificio, entregarse a una causa más grande. Eran dos visiones del mundo totalmente enfrentadas, y las dos, claro, luchaban por el alma y sobre todo por el cuerpo de la gente joven. Venga, para entender esto vamos a empezar por el Frente Cultural y nos vamos a centrar en su símbolo más potente y desde luego más visible. A ver, la llegada de la minifalda a mediados de los 60 fue una auténtica bomba visual. No era solo un trozo de tela, que va, era toda una declaración de intenciones. Una forma de enseñar el cuerpo que rompía de lleno con lo tradicional y que gritaba que estaba empezando una nueva era de libertad. O al menos, eso parecía. Y claro, la reacción no se hizo esperar. Fue brutal. La minifalda provocó lo que se llamó un pánico moral. Organizaciones como la Liga de Madres se echaron a la calle. Se pedía su prohibición. Vamos, un debate nacional sobre la decencia. Al final, lo importante es que se convirtió en una auténtica guerra entre generaciones. Pero oye, a pesar de todo el escándalo, fue un éxito arrollador. Para julio de 1967, solo un año después de su llegada, el 65% de las chicas jóvenes de las grandes ciudades ya tenía una. Esto nos dice algo muy claro: esta rebelión estética no era cosa de cuatro gatos, era una ola imparable. Y como no, el mercado, que es muy listo, no tardó nada en subirse al carro y capitalizar toda esta energía. Este anuncio de Levi's del 72 es el ejemplo perfecto. La publicidad empezó a usar el cuerpo femenino de forma súper explícita, convirtiendo esa supuesta liberación en un producto de consumo. De repente, ese cuerpo rebelde pues también se estaba convirtiendo en un cuerpo que se podía comprar y vender. Vale, y ahora un giro de 180 grados. Dejamos todo esto atrás, el consumismo, la moda, y nos metemos en el mundo austero y durísimo de los grupos militantes de izquierda. A ver, para un militante, el cuerpo no era un lienzo para expresarse, para nada. Era una herramienta para la lucha. El ideal era tener un cuerpo resistente, disciplinado, austero, entrenado para aguantar lo que hiciera falta, ya fuera la lucha armada o la vida en la clandestinidad. El sacrificio personal era lo normal. Y todo este ideal se resumía en un concepto clave: la moral proletaria. Era como un código de conducta que los militantes, sobre todo los que venían de clase media, tenían que adoptar. O sea, implicaba cambiar por completo, entregarse en cuerpo y alma a la causa, sin fisuras. Y el modelo a seguir, el ejemplo máximo de esta entrega, ¿quién iba a ser? Pues claro, el Che Guevara. Se convirtió en el arquetipo del combatiente perfecto, esa figura que unía la fuerza física con una convicción ideológica a prueba de bombas. Él era el ideal al que todos aspiraban. Bueno, ya hemos visto los dos extremos, ¿no? Pues ahora viene lo más interesante. Vamos a meternos justo en el medio, en ese punto donde estos dos mundos chocaban y saltaban chispas. Aquí está la gran pregunta. Y para las mujeres que militaban la cosa era aún más complicada. La tensión era brutal. ¿Cómo se las arreglaban para moverse entre la exigencia de tener una apariencia proletaria y a la vez vivir rodeadas de las tendencias de la cultura juvenil? El caso de Pola, una militante de solo 17 años, lo ilustra perfectamente. Llegó a su primera reunión vestida a la última y al momento sintió la presión. Notó que su aspecto era incorrecto, demasiado burgués. Al poco tiempo cambió radicalmente de look para encajar en el ideal militante. Esto deja clarísima la presión que había dentro de la organización para tener el aspecto correcto. Pero ojo, que aquí viene lo paradójico. Resulta que esa misma pinta burguesa que te criticaban dentro, fuera era un arma potentísima. Algunas militantes usaban la moda y un aspecto moderno como el disfraz perfecto para pasar desapercibidas y poder llevar a cabo operaciones armadas sin levantar ni una sospecha. Y la prensa de la época pues estaba entre fascinada y totalmente confundida. Esta descripción de una guerrillera parece sacada de una revista de moda, no del informe de un suceso. Esto demuestra lo mucho que chocaba, lo que descuadraba a todo el mundo esa figura de la guerrillera elegante. Es que rompía todos los moldes. A ver, si la ropa ya era un lío, imaginaos la esfera íntima, la sexualidad.
Eso ya era otro nivel de campo de batalla. Vamos a ver cómo se manejaba el deseo en estos dos mundos tan distintos. Para pillar bien la postura de los revolucionarios, hay una idea del crítico John Berger que viene al pelo. Él diferenciaba entre estar desnudo, que es un estado natural, ser tú mismo, y ser un desnudo, que es cuando te convierten en un objeto para que otros te miren. Pues bien, los militantes criticaban la cultura de consumo justo por eso, porque decían que convertía el cuerpo de la mujer en un desnudo, en un objeto. Entonces, fijaos qué contraste tan brutal. Mientras la cultura juvenil estaba a tope explorando la liberación del deseo, el sexo antes del matrimonio y cuestionando cosas como el matrimonio, muchas organizaciones revolucionarias imponían unas normas sexuales que la verdad eran súper conservadoras. El ideal era la pareja de toda la vida, monógama, heterosexual, casi como si fuera una pequeña unidad de combate. Es que había un miedo real a que la libertad sexual fuera una desviación burguesa, algo que distrajera a la gente de lo importante. El deseo de cada uno, una vez más, tenía que someterse a la disciplina del grupo. Venga, vamos a ir atando cabos para entender qué nos deja toda esta historia, que como vemos está llena de contradicciones. Si miramos esta cronología, vemos clarísimo cómo la presión sobre el cuerpo de los jóvenes fue a más y a más. Empezó con la llegada de la minifalda, luego la cosa política se puso mucho más seria con el cordobazo, la cultura de consumo explotó, y al mismo tiempo los grupos militantes se volvieron cada vez más estrictos a medida que se acercaba la dictadura. Al final, la conclusión es clara. El cuerpo de un joven en la Argentina de los 70 era un auténtico campo de batalla. Era a la vez el lienzo para pintar los nuevos deseos, la liberación y la herramienta que había que endurecer y disciplinar para la lucha. Una contradicción brutal. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que, la verdad, va mucho más allá de esta historia concreta de Argentina. La forma en la que nos vestimos, cómo nos movemos, cómo vivimos nuestro cuerpo, siempre dice algo de las tensiones políticas y culturales de nuestro tiempo. La pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Es que acaso el cuerpo puede estar de verdad, alguna vez, completamente libre de la política? Ahí queda eso. Muchas gracias por la atención.